Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Diógenes Cínica para Sociedad, desinformando la opinión nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de la propaganda nazi y cómo esta ha sido apropiada por los gobiernos de Álvaro Uribe y también por el Centro Democrático para expandir su propaganda uribista y también su propaganda de la seguridad democrática y su propaganda de democracia que necesita mano firme y corazón valiente. Bueno, pero primero que todo, te invito a suscribirte. Sí, suscríbete en la parte de abajo, hazlo, que es sumamente importante para seguir dando noticias e información importante para nuestro país. Y también darle un fuerte like, comenta en la cajita de comentarios y también compártalo con tus familiares y conocidos para que ellos conozcan la realidad de manera diferente y de manera humorística. Bueno, empezamos. El gobierno de la Alemania nazi tenía un pensador en el cual hicieron unos 11 principios de la propaganda nazi, que fue muy útil para la Segunda Guerra Mundial y el cual fue factible para este gobierno o para el gobierno de Adolfo Hitler. Y bueno, nos remontamos también al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que el señor Álvaro Uribe Vélez de manera indirecta y de manera por debajo también ha utilizado la propaganda nazi para seguir prevaleciéndose en su gobierno o en el gobierno o manejar sus títeres detrás utilizando la prensa, los medios audiovisuales o de comunicación como RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo, toda esta cuestión y también intelectuales académicos de derecha, todos para poder ideologizar y también que mantenga sus posturas de la seguridad democrática y de su gobierno que ha durado aproximadamente 24 años y seguirá estableciéndose porque acá en Colombia la gente no lee y no conoce la realidad o no quieren entender que normalmente el fascismo, el nazismo y también esta dictadura de derecha de la mitad latinoamericana se camufla en democracia y también inventa unos discursos para poder establecerse en el poder. Bueno, esta propaganda nazi tiene 11 principios. Se los voy a decir y se los voy a desglosar poco a poco. 1. Principio de simplificación y el enemigo único. Un único enemigo, una única idea, un único símbolo, individualizar el adversario, el único enemigo. Cada ejemplo, todo lo que oliera diferente o que genera crítica o pensamientos o pensamiento reflexivo era tildado como insurgente, guerrillero, como algo rebelde, como algo que no quería favorecer la democracia. Y eso es lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez, tildar a quienes, a estudiantes, a sindicalistas, a profesores y a gente pensante como guerrilleros o como insurgentes, vaya, o como comunistas, o como gente de la FARC o del ELN. ¡Qué risa el señor Álvaro Uribe Vélez! 2. Principio del método del contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Bueno, claro ejemplo, ya lo mencionamos. Reunir todos los enemigos que tenía Álvaro Uribe Vélez en una sola palabra: comunismo, insurgencia y guerrilla, y como enemigos de la seguridad democrática. Y con eso se colgaron miles de años para poder atacar y también desaparecer, asesinar, bombardear y también justificar algunos actos por cuestiones de proteger la democracia y proteger el país. Vaya, qué cinismo del señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, número 3, principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque.
Si no puede negar las malas noticias, inventa otra que distraiga. Me recuerda como en el tiempo del conflicto armado o de la continuación del conflicto armado, algunos enemigos decían que Álvaro Uribe Vélez tenía vínculos con el narcotráfico y él decía que no, y decía que sus enemigos eran narcoterroristas y que se vinculaban al narcotráfico. Y vaya, que normalmente los errores que decían sus enemigos que supuestamente él tenía, él también lo tenía. Es decir, su gobierno era narcoterrorista y también está vinculado con el narcotráfico. Vaya. Y algunas veces la prensa manipuladora decía que Álvaro Uribe Vélez atacaba a estos grupos narcoterroristas, pero realmente tenía alianza con grupos paramilitares, esta cuestión, pero los medios alternativos, los medios de comunicación que pelan, los medios de comunicación como RCN y Caracol, maquillaba las noticias y maquillaba las cosas para decir que Álvaro Uribe Vélez era el salvador de Colombia, y no era así. Álvaro Uribe Vélez señalaba, y lo que señalaba también él lo tenía. Bueno, otro principio de exageración o de desfiguración. Bueno, constituir cualquier anécdota, por pequeña que sea, una amenaza grave o un triunfo pequeño, o exagerarlo. Claro ejemplo, los resultados de la guerra o los llamados pagos por incentivo a las fuerzas militares, que más adelante fueron llamados falsos positivos. Para él eso era súper importante. En sí, seguridad democrática, que todo militar y policía o civil que recibiera un pago era felicitado y también recompensado. Y él lo exageró mucho o también lo desfiguró en el sentido para beneficiarse, que dio resultado para que su seguridad democrática fuera un supuesto éxito, y no lo fue. ¿Por qué? Hemos visto que el resultado fue los falsos positivos y los 6.402 jovencitas y líderes sociales asesinados por él. Y vaya, que se le salió de la mano. Y la prensa y la televisión, los medios de papeles o de lectura inventaban y decían: oh, Álvaro Uribe Vélez mejoró el país, Álvaro Uribe Vélez ha permitido que se pueda nuevamente estar en las carreteras y que la gente pueda ir a su finca y que puedan disfrutar de un viaje, etcétera. Y era falso. Y es falso. ¿Por qué? Porque todavía sigue pasando eso. Sí, y todavía él lo sigue negando con su retórica de que la seguridad democrática fue lo mejor. Vaya, qué estupidez. Bueno, 5. Principio de vulgarización. Toda propaganda adaptada sea a su nivel al individuo menos inteligente, afirmando que la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Es decir, que todas las noticias que daba RCN era vulgarizada y era también un poco tosca para que la gente dijera: wow, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el mejor, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez está haciendo las cosas mejor, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez da buenos resultados. Y vaya, y que no lo era. Por eso se llama principio de vulgarización, es decir, crear noticias con menos pensamiento, con menos reflexión, y que la gente se la coma enterito y que ellos digan: wow, qué bueno el señor Álvaro Uribe Vélez y todo su gobierno. Y no es así. Por eso RCN y Caracol fueron un medio en el cual la gente del campo, la gente de la ciudad y algunas personas que tienen pobreza mental y pobreza académica, se la ha comido todo a RCN y Caracol, y siempre dicen que son fuentes importantes para saber del país, y no lo es. Y hoy RCN y Caracol ha disminuido su rating, igual El Espectador, El Tiempo y todos estos periódicos de pacotilla han bajado su rating. ¿Por qué? Porque tienen principio de la vulgarización. Acuérdense de eso. Si van a leer o consultar un medio, acuérdense,
lean detalladamente y vean que no sean parte del principio de vulgarización. Y si no es, usted puede construir sus propias reflexiones y sus propios principios o su propia crítica para que usted no sea vulgarizado y no sea manipulado. Bueno, vamos por el principio 6. ¿Dónde estará? Principio de orquestación. Bueno, esto dice que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas o repetirlas incansablemente, presentar una y otra vez en diferente perspectiva. Es decir, aquellos casos en el cual Álvaro Uribe Vélez o el gobierno, los medios manipuladores decían, sí, se atacó la FARC, se atacó el ELN, se atacó la insurgencia. Y lo repetían y también colocaban imágenes de bombardeos, imágenes de ataque a los campamentos, y ya con esto la gente creía que Álvaro Uribe Vélez estaba haciendo las cosas bien, pero no, estaba violando los derechos humanos y estaba violando algunos principios también de la guerra. ¿Por qué? Porque atacaba a civiles y a jóvenes y a niños que estaban vinculados al conflicto armado y que él no era capaz de reconocer eso. Bueno, y por eso la gente se lo comía o se lo creía, porque veían supuestos resultados de bajas y ataques a estos grupos guerrilleros. ¿Qué cinismo? Bueno, 7. Principio de renovación. Emitir constantemente informaciones y argumentar nuevas que respondan al público, ya sean interesadas en otra cosa. Es decir, lo que vemos actualmente, sale un escándalo de Álvaro Uribe Vélez, lo tapan nuevamente, nuevamente sale un escándalo de Álvaro Uribe y nuevamente. Claro ejemplo, la GIS política. Claro ejemplo, los falsos positivos. Claro ejemplo, la copa de testigo. Claro ejemplo, el vínculo con el paramilitarismo. Claro ejemplo, muchos otros más, como las chuzadas han salido y la sabe la gente, pero ¿qué pasa? Que su prensa informativa o desinformativa las tapa con otras para decir que Álvaro Uribe Vélez tiene que estar limpio y que tiene que ser bien librado con su imagen, porque ha sido el Dios ungido en la tierra, y vaya, y eso no es así. Álvaro Uribe Vélez es un tipo psicópata que sabe manejar eso, el de decirle a la prensa, saque esto, o si sale, tápemelo, el llamado tape, vaya, qué cosa tan tenaz de este personaje. Bueno, 8. Principios de verosimilitud. Construir información de fuentes diferentes o de informaciones fragmentadas. Fuentes informativas que parezcan serias solo sirven para confirmar lo que el emisor está comunicando. Es decir, toman fragmenticos de información, construyen una idea y la sacan a la luz como si fuera la verdad o si fuera lo correcto, pero no es así. Eso es lo que vemos en varios medios de comunicación. Consultan unos y otros y ya, saca la noticia. Claro ejemplo, Semana lo hace. Claro ejemplo, RCN lo hace. Igual, Cambio también lo hace. Y vaya, que resulta beneficioso para el señor Álvaro Uribe Vélez y para su centro democrático, y sale bien librado. Bueno, 9. Vamos por las 9. Principio de silenciación. Callar las cuestiones que no se tenían argumentos suficientes y simular las noticias que favorecen al adversario. Sí, las distracciones. Eso es experto del centro democrático, generar miles de distracciones para que algunos de sus personajes salgan bien librados. O si no, él sale, Álvaro Uribe Vélez, a dar sus declaraciones diciendo: soy inocente, que no soy culpable, que todo lo hicieron a mis espaldas, que todo fue
fue orquestado y con eso el señor Álvaro Uribe Vélez se ha lavado las manos y ha distraído y pues sale otros temas. ¡Uy! Lo salva nuevamente al señor Álvaro Uribe. Vaya, vaya. Bueno, 10. ¿Dónde estará? Principio de transfusión, es decir, mitología o generar una mitología nacional, complejo de odios, prejuicios tradicionales y eso. Esto sigue calando, es decir, Álvaro Uribe Vélez creó un nacionalismo de odio o un nacionalismo y también montó los grupos paramilitares bajo un odio. Igual, motivó a sus fuerzas militares a tener odio contra las poblaciones pensantes y con aquella gente que reflexiona o con aquella gente que critica. Y bueno, generó varias cosas que fueron nefastas y calaron en algunos empresarios, algunos ganaderos y algunas personas que se han vinculado a la guerra. Igual las empresas multinacionales también han calado en esta cuestión de transfusión del odio y la transfusión de la venganza y de la transfusión de venganza. Una sed de venganza del señor Álvaro Uribe Vélez y que la se ha liado perfecta. ¿Por qué? Porque sigue impune el señor Álvaro Uribe Vélez. 11. Y la última. Principio de unanimidad. Se debe convencer a muchas personas que se piensan como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Es decir, que todos crean que la seguridad democrática fue perfecta, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue perfecto, que todos los senadores del Centro Democrático son perfectos, que el señor Polo Polo y toda esta gente que alaba a Álvaro Uribe Vélez está diciendo la verdad, o que algunos tibios dicen la verdad para poder salvar a Álvaro Uribe Vélez. Y por eso se ha creado la imagen de Álvaro Uribe como el redentor de Colombia, que tarde o temprano se va a caer esa imagen y se va a ir a la cárcel. Ojalá se cumpla eso, vaya, vaya. Bueno, también quiero reflexionar en torno a algunos periodistas y algunos medios de comunicación como Vicky Dávila, que ha sido el caballito de Troya del uribismo y del Centro Democrático para limpiar la imagen de Álvaro Uribe Vélez, pero ella no sabe que también tiene su guardadito y como buena experta en la propaganda del dictador Álvaro Uribe Vélez, ya pronto se le va a acabar. ¿Por qué? Porque también va a estar investigada por su vínculo con su esposo, que también está vinculado con narcotráfico, paramilitarismo. Vaya, vaya. En ese país, la prensa de la derecha también tiene su guardadito y tiene sus pecados, y también la prensa tibia, que son expertas en hacerle propaganda a Uribe, también tiene su guardadito y también creen que son sabios por decir unas cositas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque siguen limpiándole la imagen a Álvaro Uribe Vélez. Necesitamos que esa propaganda de los 11 principios del nazismo sea caída y derrumbada, y que nosotros como prensa alternativa hagamos lo mejor para destapar esos principios del nazismo aplicados acá en Colombia, y que nosotros digamos la verdad. Necesitamos que se diga solamente la verdad y solamente la verdad en nuestro país, no callar, no silenciar, y también despertar conciencia y que la gente reflexione y se construya un nuevo país, un país de paz, de prosperidad, un país en el cual todos podamos pensar diferente, podemos actuar diferente o decir de manera diferente las cosas sin ser asesinados, perseguidos o también desaparecidos. Vaya, vaya. Bueno, con esto terminamos. Recuerden, soy Diógenes Cínica para Notis Sociedad, desinformando la opinión nacional e internacional. Suscríbanse. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.